Organiza. Ok. Grandes Carvajal, Julio. Presente, profesor. Ok. Guarzaya Ramos, Wilfredo. Hurtado Sánchez, Diego. Jaimes Moriani, Boris. Liñán Osorio, John. Yavía Amado, Sandro. Mamani Holgado. Alex. Presente, profesor. Mamani. Mamani Pizarro, Brian. Marreros Pinedo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Marrero o Mamani? Mergosa Cortés, Cristian. Presente, profesor. Ok. Morán Yaranga. Núñez Soto, Andy. Presente, profesor. Buenos días. Ok, buenos días. Palacios. Quispe Mamani. Ramírez. Rivera Pérez. Presente. Rivera Pérez. Rojas Guamán. Rojas Zabaleta. Presente, profesor. Presente, profesor. Rojas Guamán. Sí, presente, profesor, disculpe. Ya, Rojas Guamán. Ya. Sánchez Tapia. Profesor, disculpe, Rojas Zabaleta presente. ¿Podría repetir? Disculpe, Rojas Zabaleta presente. Ah, ya, Rojas Guamán no. No, también está mi compañero, disculpe. Profesor ya, Rojas ok. también. Los dos estamos. Sánchez Tapia. Sandoval Quispe. Presente, profesor. Sandoval Quispe. Torrejón Lampas. Presente, profesor. Ok. Torres García. Villacorta Landeo. Villanueva Zúñiga. Yuribilque Mejía. Ok. Ahora, ¿quiénes no han registrado asistencia? Por favor, confirmen, ¿ya? A ver. Amaya Banto. Campos Dávalos. Carvajal Pecho. Castañeda Bernuy. Chávez Grados. Presente, Cruz Chávez, Alvarado. presente. A ver. Repitan. Chávez, presente, profesor. Chávez. Ok. Sí, Chávez Grados. Cruz Alvarado. De la Cruz Antay. Guarzaya Ramos. Hurtado Sánchez. Jaime Moriani. Liñán Osorio. Yavía Amado. Mamani Pizarro. Presente, profesor. Ok. Marreros Pinedo. Morán Yaranga. Presente, profesor. Morán. Palacios. Quispe Mamani. Ramírez. A ver. Ok. Sánchez Tapia. Torres García. Villacorta Landeo. Villanueva Zúñiga. Yuribilca Mejía. El profesor Villacorta lo dijo por el chat. Ok. Listo. Bien, continuamos. Con la lectura que seguramente ya han hecho ustedes, con la finalidad de reforzar, deben tener ya por lo menos una idea, ¿no?, de estos modelos clásicos. El caso siguiente es, reiterando, que lo hemos comentado en su oportunidad, es el caso de la distribución exponencial, ¿ya? A ver, aquí. Que ya lo habíamos nuevamente mencionado, ¿no? Esta distribución, vean, se utiliza mucho en el campo de la confiabilidad, pero no por ello se tenga que aplicar en menos frecuencia en otras áreas. También es posible hacerlo, ¿eh?
Recuerden, las distribuciones se aplican de acuerdo a la distribución empírica que uno tenga, ¿no? Algo así como que si superponemos la distribución teórica encima de la distribución empírica, bueno, habría algunos elementos que justificarían, ¿no?, su aplicación. Eso es una manera de llevarlo a la práctica. Otra forma es con sustento ya mucho más fundamentado por experiencia, por el comportamiento propio ya de las características y de los parámetros también, ¿correcto? Más allá de la curva que uno pueda tener, o sea, uno se va simplemente a los aspectos fundamentales y la distribución exponencial también se puede aplicar de ese modo. Repito, por ejemplo, en el campo de la teoría de la confiabilidad, ¿correcto? Lo que ocurre es que el parámetro que tiene la distribución exponencial se conoce como la tasa de fallos, repito, en esa área, ¿correcto? En otra área puede tener un significado distinto, pero en el campo de la confiabilidad tiene un nombre muy específico. Esa tasa de fallos actúa de manera constante durante el periodo de vida útil de un activo, o de una máquina o un dispositivo, ¿correcto? Esa es una distinción que califica a la variable como distribución exponencial, ¿de acuerdo? Si nosotros, aparte de ello, definiéramos la variable aleatoria, referida una vez más en este campo de confiabilidad, la variable se definiría como tiempo de durabilidad o tiempo que transcurre hasta antes que el activo, equipo, dispositivo deje de funcionar. ¿De acuerdo? Y eso plasma una vez más a la distribución exponencial. ¿De acuerdo? La distribución exponencial tiene dos versiones, como comentábamos, ¿ya? Esa distribución exponencial, para poderla, digamos, aplicar con bastante éxito, hay que ver qué referencias nos proporciona el problema o las circunstancias. Entonces, una distribución exponencial, si no lo dice el problema, lo dice explicando que se conoce la tasa de fallos, ¿correcto? Hay que entender entonces que el promedio tiene mucho que ver. Ojo, tasa de fallos y promedio no necesariamente son iguales. Puede ser en algún caso y en otro pueden ser distintos, ¿no? Entonces los problemas ayudan bastante, son informativos. Te puede hablar de una tasa de fallos constante en el cual el promedio es el mismo. O sea, en otras palabras, te dice que el promedio de cierta variable, tiempo de duración, ¿correcto?, se describe a través de su tasa de fallos. ¿Qué cosa te está queriendo decir eso? Te está queriendo decir, aquí como está señalado, la tasa de fallos es igual a beta. Pero si eso se describe a través de su promedio, te está diciendo entonces, de manera muy directa, que el valor esperado de la variable tiempo, durabilidad, tiempo que transcurre, eso también es igual a beta. ¿De acuerdo? Eso es lo que te está diciendo. ¿Ya? En otros casos, puede ser el recíproco. Aquí, en el valor esperado. La tasa de fallos puede seguir siendo la misma. Pero acá, en el valor esperado, puede ser su recíproco. Y eso depende mucho, o sea, influye bastante en la determinación de la función de probabilidad. ¿Ya? Correcto. Si aquí te dice de que el valor esperado, el tiempo promedio de espera hasta antes que deje de funcionar un equipo es igual a beta, entonces tú lo deduces nada más. Si este es igual a beta, a partir de ahí deduces el modelo. Entonces tú observa, beta no es igual a esta expresión. Acá dice 1 sobre beta. Y si miramos la segunda versión del exponencial, podemos darnos cuenta que ahí sí el parámetro calza. Ahí está. Razón por la cual tienes ya un elemento de juicio para deducir que la distribución que tengamos que utilizar
más bien es esta, pues, es esta. Y una vez definida la función, puedes evaluar cualquier suceso asociado a la variable. ¿Correcto? Entonces, esa es una forma de reconocerla. Hay otros problemas que son ya demasiado amigables y te especifican qué distribución es, pues cuál versión de ellas es. Entonces no hay pierde ahí. ¿De acuerdo? He hecho el comentario para casos en aquellos problemas que no dicen mucho respecto a la función. ¿De acuerdo? Solamente te dan algunos referentes. ¿Correcto? Listo, entonces ya esa es la referencia. Correcto. Entonces voy a hacer un paralelo con otra distribución mucho más general que la exponencial, ¿no? Voy a pasarme acá. La distribución gamma. La distribución gamma también se utiliza mucho en el campo de la confiabilidad. También hay otras áreas que se aplican simplemente por su forma que tiene, ¿correcto? Usualmente una distribución gamma es una distribución asimétrica. Entonces, la idea sería, ¿no? Tienes una distribución empírica, tienes una distribución teórica como la gamma, la superpones, lo colocas encima y ves que si la describe, entonces, ¿no? Desde un punto de vista empírico, la distribución puede ayudar a describir tu variable, ¿ya? Pero más allá de eso, también podemos tener argumentos. ¿Cómo se define una variable gamma? Muy similar al caso de la distribución exponencial, excepto que todo el tiempo que transcurre, que tú especificas, que en el caso de la exponencial era hasta antes, por cierto, algunos autores dicen hasta, no hay problema, hasta o hasta antes es equivalente. Recuerda que la variable continua puede considerar menor, la relación menor o menor igual, y es lo mismo, ¿ya? En el caso de la distribución gamma, se describe también como el tiempo en el contexto de la confiabilidad. Pero en lugar de un evento, ahora tú puedes tener la libertad de poder especificar más eventos. Sería entonces tiempo que transcurre, ¿correcto? La durabilidad de un activo, de un equipo, hasta antes, por ejemplo, de 2 fallos, de 3 fallos o 4 fallos. ¿De acuerdo? Aquí entonces la palabra antes, ¿correcto? Para no generar confusión ya entre nosotros, ¿correcto? Lo vamos a tomar en el caso de los eventos de Poisson, porque son eventos, son sucesos, como si llegara justo hasta el evento aludido. Entonces nosotros vamos más bien a definir para el caso de los eventos como hasta 3 fallos, 4 fallos, 5 fallos y todos los fallos que uno desee evaluar. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Después ya vamos a hacer el ajuste, porque recuerden, los eventos son discretos, el tiempo sí es continuo. ¿De acuerdo? Entonces, una distribución gamma se puede entender como una distribución mucho más general que la distribución exponencial, ¿ya? Como se puede ver en su configuración, en su estructura, aparece la función gamma, razón por la cual ya podemos deducir que para efectos de evaluación probabilística, antes de integrar la distribución gamma, tendríamos que haber evaluado la función gamma. ¿De acuerdo? Para eso también hay una definición que ustedes conocen como saberes previos. ¿De acuerdo? Aquí vienen los casos particulares. Si el argumento de la función gamma, como aparece ahí, es un parámetro alfa, que es el parámetro de forma, fuera un entero, ¿y entero a qué se refiere? Que fuera un evento de Poisson. ¿De acuerdo? Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser más, ¿correcto? Entonces, las evaluaciones de probabilidad a partir de la distribución gamma, que se supone tendrían que estar invocando la integral, ¿no es cierto? Porque es el área debajo de una curva. Lo puedes evaluar de manera mucho más simple,
más sencilla, ¿de acuerdo? Recurriendo a su equivalente con la distribución de Poisson, como aparece en la parte inferior. ¿Correcto? Entonces, esa expresión que estamos viendo es una salida a la evaluación de probabilidades. ¿Ya? Correcto. Y de esa manera nosotros podemos evitar la integración. Uno podría decir, pero la integración de repente no demanda mucho esfuerzo. Sí, es sencillo, pero el tema es que puede resultar ser tedioso. Por favor, miren la estructura de la función. Ahí aparece x elevado a la alfa menos 1. Suponte de que alfa es igual a 5. Entonces dirá x elevado a la cuarta. Por un lado aparece x, ¿no es cierto?, con una potencia. Y en el otro lado aparece la función exponencial, también con x. Ya seguramente que te has acordado que para integrar expresiones de ese tipo, ¿no es cierto?, hay que hacerlo recurriendo obviamente a ciertos procedimientos, como es el caso de integración por partes. Si conoces alguna técnica mejor, a buena hora. Pero si empleamos dicho procedimiento, obviamente que eso vamos a tener que hacerlo repetidamente, ¿de acuerdo? Para poder llegar a la respuesta. Eso es lo que quiere tratar de superar esta equivalencia con la Poisson. Solamente es factible, recuerden, cuando el alfa es discreto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Como se puede ver, la probabilidad que una variable gamma sea menor que un tiempo dado, ¿correcto? Eso debe ser igual a 1 menos. Y lo que viene acá es una probabilidad de Poisson, ¿de acuerdo? Esta probabilidad de Poisson la podríamos nosotros especificar como probabilidad. Pongámosle pues un I, un Y, ¿de acuerdo? Aludiendo a una Poisson. Sería entonces I menor o igual que alfa menos 1. Entonces, si alfa es 5, será pues I menor o igual 4, ¿no? ¿No es cierto? Y lo evaluamos tal cual como una Poisson más, ¿de acuerdo? Eso sí, el lambda que requiere esta distribución de Poisson sería el t que estás evaluando aquí con el beta, el parámetro de la distribución gamma, ¿correcto? Su producto produce el nuevo valor lambda para esta expresión, ¿de acuerdo? A partir de ahí, si gustas, puedes efectuar el cálculo manualmente, o si no, dependiendo de cuánto proporcione como valor el nuevo lambda, te vas a la tabla de la distribución de Poisson. Si ese fuera el camino, verás entonces que la parte operativa en este caso se simplifica grandemente, ¿ya? No hay necesidad de estar integrando. ¿Correcto? Listo. Este es el escenario frecuente para nosotros. Ese es el escenario usual. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien, ¿ya? Entonces, regreso nuevamente al exponencial. Correcto. Como verán entonces, hay dos versiones, ¿sí? Dos versiones. ¿De acuerdo? En los textos, en la literatura, si ustedes ya habrán leído, entablan una relación, así como la gamma con la Poisson, obviamente, una relación entre la distribución exponencial y la distribución de Poisson. Abajo podemos ver el vínculo, aquí. ¿De acuerdo? Si X se distribuye con una Poisson, como se indica, y lo mismo, la exponencial se define, correcto, como una distribución con parámetro beta, entonces la equivalencia es esta, que la probabilidad de que no ocurra ningún evento, correcto, necesariamente debe ser para una evaluación en que la probabilidad de la variable continua t sea mayor que un tiempo dado. ¿De acuerdo? ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente, ¿eh? Aquí ve. Todo evento se puede suscitar en un intervalo dado. Correcto. Ese intervalo dado, tú lo puedes, por ejemplo, caracterizar como el recinto de una distribución de Poisson. ¿De acuerdo? Ponle tú algo así como comentamos en su oportunidad,
el número de mensajes que llegan a tu celular durante esta hora de clase. Especifica la hora, pues el tiempo. Desde un inicio hasta un final. Listo. El tiempo que tú desees. Y en él ocurren los mensajes. Y los mensajes se pueden interpretar como que ahí ocurren de manera independiente. Voy a poner así. Esos son los eventos de Poisson. No necesariamente están equispaciados. Puede pasar un tiempo más o menos en la relación de un evento con respecto a otro. Correcto, ahí está. Tú ya sabes muy bien que esos eventos de Poisson se ven caracterizados, correcto, por un promedio, que es una tasa. Ese es el lambda. Este lambda. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí, en ese recinto, está definida esta variable. Esta variable de acá. La variable de Poisson. ¿Ya? Correcto. Y que cumple todos los requerimientos. Perfecto. ¿De acuerdo? Y si nosotros nos percatamos y uno dice, y bueno, ¿y dónde está eso de la distribución exponencial? La distribución exponencial está aquí, ¿ve? Metido acá, ¿ve? Así, metido acá, ¿ve? Claro, si es que dentro de ello no habría nada, ¿ya? Correcto, ¿ya? Así, ahí está metido la distribución exponencial. Significa que ese tiempo también es variable. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Por qué decíamos que en el campo de la confiabilidad el tiempo se define como tiempo que transcurre hasta que ocurra, ¿no es cierto?, un evento o antes de un evento de Poisson? Es por eso que, mira, ve, después de que ha ocurrido un evento, marcas tu cronómetro y comienza a transcurrir el tiempo, mira, hasta que ocurre el evento, si gustas, claro, o antes de él, ve, y ya habrías medido, ve, el tiempo que pasa entre un evento y otro. Llámale eventos, mensajes, llámale eventos, por ejemplo, el número de vehículos que pasan en el frontis de tu casa, ¿correcto? El número de defectos que puedes encontrar o errores que puedes encontrar en una superficie, en fin. La idea sigue siendo la misma, ¿ya? Entonces, ese tiempo está, y les anticipo, está siendo modelizada por la distribución exponencial. Ahora, ¿cómo encontramos este vínculo que está acá? Si tú te fijas, los tiempos o distancias que hay entre un evento y otro, ahí no hay evento alguno. O sea, es como si hiciéramos esto, mira, por acá sí, y por acá sí, como si estuviéramos encerrando. Y ahí, en ese pequeño espacio, no hay evento que se detecte. ¿Eso qué representa? Que ahí hay probabilidad de que X sea igual a 0. ¿De acuerdo? No hay evento que ocurra. Pero para que ese evento no ocurra ahí, ¿correcto? Tiene que darse un tiempo dado, ¿no? Ahí está el tiempo, pues mira, si tú gustas, ponle ahí al pie el tiempo T, el tiempo T. Ahí está el tiempo T. Tiene que pasar ese tiempo para que sea equivalente y podamos afirmar que ahí no ha habido evento alguno. Y la misma idea para los otros casos. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí entonces que podamos encontrar una relación entre ellas. Idem para el caso de la gamma. En el caso de la gamma, lo único que tendrá que hacer esta barrita que está acá, esta línea rojo, corre nada más que ahora absorba a uno o más eventos, o la incluya, mejor dicho. ¿De acuerdo? Y esa es la idea. ¿Correcto? Listo. Entonces, esa es la vinculación, ¿ya? Correcto. Muy bien. Aquí no estaría de más hacer un pequeño comentario respecto a cómo se deduce la distribución exponencial a partir de la distribución de Poisson. Correcto. O sea, cuando yo les comenté ya que había una vinculación, lo estaba dando al exponencial como ya dado.
Correcto. Pero aquí lo que quiere ilustrar es que efectivamente se puede deducir esa variable tiempo como la distribución exponencial. ¿De acuerdo? Entonces ahí se puede ver, por ejemplo, la distribución de Poisson. Correcto. Correcto. Se invoca, ya sea tiempo, distancia o lo que fuere, un intervalo en el cual no ocurre evento alguno. Y eso se interpreta como que tiene que ser probabilidad de que X sea mayor que un X pequeño. ¿Ya? Correcto. Pero eso que representa en la práctica, representa una probabilidad acumulada deducible para la función de distribución, como se puede ver a continuación. Y tú sabes que si la función acumulada en base a la Poisson se puede deducir y esa función es continua, es derivable, podemos entonces derivar y finalmente observar que la función de probabilidad obtenida no es sino la función que corresponde a la distribución exponencial. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya? Una vez más, eso refuerza la idea de que entre estas dos distribuciones hay un vínculo. Pero recuerda, el vínculo es cuando el parámetro de forma alfa se describe a través de eventos de Poisson. No vaya a ser que haya otro problema por ahí, en que obviamente los eventos de Poisson nada que ver, simplemente es un parámetro más. ¿De acuerdo? Entonces, caballero nomás. Si es así, tendré que integrarlos. ¿De acuerdo? Aunque les hago un comentario, pero como tiene dos parámetros y estos parámetros son no negativos, bueno, realmente la tabla sería pues infinita, ¿no? Bueno, de ahí que hay algunos que podemos quejar, pero sobre todo preocupándose más por la evaluación de la función gamma, que usted realmente en algún momento se habrá interesado. ¿Ya? Y entonces, que si la distribución gamma o exponencial, un vínculo, como frecuentemente va a ser para nuestro caso, con la distribución de Poisson, sería mucho más práctico, pues, ¿no? En lugar de estar integrando, buscar la relación con la Poisson y evaluarlo desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Eh? Muy bien. Y ahora acá, en el caso de la distribución exponencial, hay una propiedad que la describe, que la distingue entre otras, que se conoce como la falta de memoria. Miren, esta propiedad que los textos lo ofrecen de manera bastante simple y sencilla, una formulación un tanto especial, para decirlo, ¿ya? Correcto. ¿Cómo debemos interpretar esto? Esto lo interpretamos en el sentido de que si de repente te animas a vender tu laptop, correcto, seguramente tú como vendedor pues vas a tratar de describir o destacar las cualidades de tu máquina, que tiene uso, que lo has cuidado bien, ¿no es cierto? Claro, se te cayó el otro día, pues no dijiste nada, pues, ¿no? Correcto. Que tu máquina está impecable, 100% operativa, eso es lo que vas a decir. Claro, el comprador no sabe, pues, ¿de acuerdo? Eso desde el punto de vista de economía se llama asimetría, ¿de acuerdo? Correcto. Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, tú lo que vas a hacer es seguramente considerar pues de que estando la máquina operativa, obviamente su precio que te costó a ti no tiene por qué haber bajado mucho. Consideras de manera prudente, bueno, una depreciación mínima para ti, ¿de acuerdo? Perfecto, ¿no? La máquina vas a inclusive decir, está casi nueva, no tiene ninguna rayadura, nada, perfecto, ¿ya? Listo. De hecho, de que cuando uno ve el funcionamiento de una máquina, inclusive el fabricante, él te ofrece también una garantía, ¿no? Se ofrecen siempre bajo un contexto que se conoce como el periodo de vida útil. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el periodo de vida útil
está en relación a la tasa de fallos, ese Z de T que habíamos puesto antes. Entonces voy a representarlo acá así. Bueno, quiere salir así, pero ahí está. ¿Ya? Voy a poner acá el tiempo y por acá la tasa de fallos. Correcto. Tasa de fallos es una función, ¿ya? Una función es. Correcto. Entonces, esa tasa de fallos, en lo que respecta a la teoría de la confiabilidad, tiene una curva más o menos así. ¿Bien? Vamos a ver por acá así. Así, una curva así de ese tipo. Correcto. En un primer tramo, no sale, a ver, ya que sí, ya salió por acá y salió por acá, sí. En un primer tramo, no solamente pensar que es no lineal nada más, ¿correcto? Al comienzo es elevado y comienza a disminuir. Oye, ¿qué es eso? La sobrevivencia de un dispositivo es algo análogo al de un ser vivo, como el de una persona. Cuando un bebé nace y la tasa de mortalidad es alta, pero a medida que el niño, obviamente, como se dice, va madurando, va creciendo, se hace cada vez más fuerte. Y por eso que la tasa de fallos va disminuyendo. Y los dispositivos, aunque ustedes dirán, pero no es un ser vivo. El modelo quiere verlo como una cosa fin. ¿De acuerdo? Y llega un momento entonces que la tasa de fallos se estabiliza. ¿Ve? Correcto. Y nuevamente, a partir de cierto punto, correcto, la tasa de fallos una vez más comienza a crecer, o sea, a hacerse preponderante. Esto ya tenemos que entenderlo, que en el caso de un ser vivo, ¿no es cierto? Como que ya tiene edad avanzada y es propenso, tiene un mayor riesgo, ¿no es cierto? Eso es el comportamiento de la tasa de fallos. ¿De acuerdo? Y es no lineal también al final. ¿Ve? Entonces, desde el punto de vista de la confiabilidad, este primer tramo que está acá, desde el origen, correcto, se conoce como tasa de fallos prematuro, correcto. Y ese último que está acá se conoce como tasa de fallos por desgaste, correcto. Listo, entonces. Esto que está aquí como propiedad, y no lo dicen los textos, ¿eh? Obviamente otros textos más compenetrados en el tema sí lo mencionan. Los textos básicos casi no lo indican eso. Esta propiedad, entonces, ¿en qué etapa o fase discurre? Esta propiedad está acá, en el periodo que se conoce, este tramo de acá se conoce como el periodo de vida útil. Ahí es donde funciona esta tasa de fallos. Por eso que cuando tú dices, bueno, mi equipo está casi nuevo, si eso fuera correcto en el sentido de que lo vienes trabajando o lo tienes al equipo dentro todavía de su periodo de vida útil, sí, aunque parezca increíble. Si está dentro de ese periodo de vida útil y tú lo vendes, es como si el señor que va a comprar se refiere al funcionamiento, ¿eh? Al funcionamiento, a la parte operativa. No estoy diciendo la carcasa que se vea bonito, no. Eso no tiene nada que ver. Al funcionamiento. Sería tal cual como cuando salió el primer día de la fábrica. A eso se refiere. Aunque no lo creamos. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Si tú ya comienzas a hablar de que se han presentado fallos, no tanto de software, sino de hardware, ya ese es otro tema también. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, esta es la propiedad, fíjense. ¿De acuerdo? No se olviden, entonces. Si ya te pasaste del periodo de vida útil, esta propiedad no tiene ningún valor. No lo representa. Porque fíjate, pues estás en los extremos, no puede ser acá, extremo final, un extremo inicial. La función no es constante. Pues. ¿De acuerdo? Aquí, en este periodo de vida útil, ahí, es por eso que habíamos dicho
Z de t, la tasa de fallos, es constante. Por ejemplo, ¿qué? Ahí está el beta d, ahí está el beta t, el parámetro de la distribución exponencial. Correcto. Listo, entonces ya. Ahora, ¿cómo hay que configurar ese tiempo? Por favor, dirijan la mirada aquí a la función, a la propiedad. Ahí dice la probabilidad, ¿correcto? Que dure un equipo, siga durando, ¿correcto? Para un tiempo de S más T, sabiendo que el equipo ya ha venido funcionando S unidades de tiempo. Eso, fíjese que se dice así en esa forma, que parece ser exacto. No, en exponencial hay que verlo como mayor o mayor igual. ¿De acuerdo? Se supone que si ha pasado un tiempo, en ese tiempo, como habrás visto en el gráfico anterior o en el esquema, no hay evento alguno. Entonces se acostumbra y se refiere a que el tiempo tenga que ser mayor. ¿De acuerdo? Cuando nos dicen ha venido trabajando, es siempre porque el tiempo pasado no ocurrió evento alguno. Entonces, una vez más, el tiempo tiene que ser mayor al punto que tú te refieres. Si esto es conocido, la probabilidad que siga funcionando, por ejemplo, un tiempo adicional, que es lo que se ve acá, será único y exclusivo, como si volviéramos a evaluar solamente ese periodo de tiempo. Eso me estaría diciendo entonces que es independiente, ¿no es cierto? Es independiente del tiempo pasado, ¿ya? Correcto. Entonces aquí viene otro mensaje, otro tips. En los problemas te van a decir algo así. Una máquina ha venido operando, ¿correcto? 2 años. ¿Cuál es la probabilidad, no? ¿Correcto? Que siga trabajando 3 años más. No te olvides, la suma sería 5, ¿no? Que es lo que está acá, ¿ven? Y tu interés sería evaluar los 3 años siguientes, pues. ¿De acuerdo? No te olvides esa configuración, ¿ya? ¿De acuerdo? Correcto. Esa es la idea para el caso de la distribución exponencial. ¿De acuerdo? Correcto. Un pequeño paréntesis, jóvenes, de un ratito voy a hacer acá lo siguiente. Un minutito por acá. Ya, ahora sí. Correcto. Listo, jovencitos. Ya. Por ejemplo, acá una ilustración breve. Se proporciona un enunciado en el que la empresa suministra más jovencitos. Vida media de 3.000 horas. Eso significa que eso debe ser el valor esperado, pues. La variable aleatoria es la durabilidad. Correcto. Y más aún, este problema es bastante amigable. Me ofrece la función de probabilidad. Correcto. Ya no hay nada que deducir acá. Está dado a la función. ¿Qué me pide? Que obtenga el valor de beta. Correcto. En un modelo así, como el que estamos viendo, entonces habría que recurrir a la versión, ¿no? ¿Será esta la versión? ¿Será esta otra la versión? Y de acuerdo a la versión que tú identifiques, de manera consecuente, identificas las características. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces hay que tener el formulario a la mano si es que no recordamos, ¿eh? ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. Listo. Aquí está. Parte A, B. La esperanza matemática. Más simple no puede ser. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya en el otro caso me piden evaluar una probabilidad. Si gustas, integra, ¿correcto? Aunque recuerda, la distribución exponencial tiene una función de distribución sin práctica, ¿correcto? Aquí, jovencitos, acá. Esta es la distribución exponencial, primera versión. Si tú te tomas la molestia, un pequeño tiempo, y comienzas a obtener la función acumulada, correcto, para esa versión, vas a llegar a lo siguiente, que la función acumulada va a ser 1 menos, y fácil de recordar, tomas esto de acá, la exponencial,
y le pones acá, pones E a la menos beta, bueno, quiere salir así el beta, pues. Beta X, ¿ya? Correcto, ahí está, beta X, ¿de acuerdo? Tomando como referencia la función de probabilidad, ¿ya? En el otro caso, igual, correcto, pondrías entonces 1 menos E a la menos X sobre beta, y ya tenemos nuestra función acumulada. Se puede probar eso, ¿ya? Les hago este comentario, a menos que el problema pida demostrar, pero mayormente los problemas van a querer que apliquen más bien, tengas tu fórmula a la mano y lo puedas evaluar de manera directa, sin perder mayor tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la representación, ¿ya? Correcto. Bueno. Correcto. Entonces, eso lo tenemos acá. Aquí, perdón. Ahí está, ¿no? Aquí el señor, el autor, bueno, quiere integrar, no hay problema, es su gusto. ¿De acuerdo? Podría haber invocado la función acumulada. ¿De acuerdo? Listo, ¿ya? Y este otro que se refiere ya no solamente a un momento, como pueden ser 1000 horas, una cantidad determinada, sino a un mes. Bueno, habrá que deducir, pues, ¿no? Todas las horas habidas y haber también, correcto, en ese periodo, ¿no? Me pide calcular la probabilidad de que una componente se rompa estando en garantía. Bueno, ahí está, el mes, y habrá que evaluarlo, pues, ¿no? Lo que sigue es la parte mecánica, ¿no? Una vez más, ¿sí? ¿De acuerdo? Fíjense, estas probabilidades gamma o exponenciales, les comento que muchas veces sirve de insumo para otras distribuciones de probabilidad. Pueden representar probabilidades de éxito de algún atributo y servir como una proporción de éxito para modelar posteriormente alguna otra distribución discreta, como sería el caso de la binomial, que es lo que más o menos se ve en la parte inferior, ¿ya? Correcto. Por un momento, aquí, vean, calcula la probabilidad de que una componente se rompa antes, vean, una vez más la palabra clave, antes de llevar 1000 horas de funcionamiento. Y parte C, si las componentes tienen una garantía de un mes, se refiere a lo anterior, calcula la probabilidad de que una componente se rompa estando en garantía, en un lote de 50 componentes. ¿Cuántas esperan que se devuelvan estando en garantía, ¿no? Totalmente entendibles. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se refleja acá? Ahí está. Ya se halló su probabilidad, como lo habíamos comentado, correcto. Y ahora, para el caso de las 50 componentes, no te olvides, hay que modelar. Hay una nueva variable, que sería el número de componentes del lote que fallan estando en garantía, que es una binomial. Y siendo la cantidad, debemos entender que es la cantidad esperada, o sea, la esperanza matemática. Y una esperanza matemática de una binomial es n por p. El P ya ha sido hallado, y ahora por N, que es 50, nos proporciona pues la cantidad esperada. Listo. ¿Bien? A eso se refiere, que las probabilidades que se obtienen a veces con una exponencial o una gamma pueden ser útiles como insumo para la modelación de otra variable, como en el caso de una variable discreta que es la binomial. Correcto. Listo. Estas aproximaciones ya lo habíamos comentado, ¿de acuerdo? Representa una tablita en el cual tú puedes aproximar un modelo correcto a otro. Este último, como si fuera una distribución límite o distribución techo. ¿De acuerdo? En la generalidad, los textos, los autores consideran que si sumas más de 30 variables, tienes ya una base como para la aproximación normal. En cualquier situación, en cualquier escenario, en cualquier distribución de probabilidad, ¿ya? Correcto. Y ahora acá, este es llamado el teorema central del límite, ¿correcto? Hay que darnos cuenta cuándo es necesario invocar a este teorema y cuándo no, ¿correcto? El ejemplo que se cita aquí al pie es una buena ilustración, ¿ya? Un oleoducto se forma uniendo tuberías cuya longitud una distribución de media de 10 metros y varianza de 1 metro cuadrado. Si ustedes observan,
no se especifica qué distribución tiene. Me refiero a algún modelo en particular. No dice que sea normal, no dice que sea exponencial o gamma. No especifica, solamente dice tiene media y tiene varianza dada. Correcto. Listo. ¿Ya? Y ahora lo que indica es, calcula la probabilidad de que uniendo 100 tuberías, eso es un buen dato, eso hay que rescatarlo, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Basta que tú tengas un problema que mencione un volumen de unidades donde cada una de ellas es modelada por una distribución en particular, ya sea explícita o no. Eso ya tiene que estar pensando en que aquí seguramente que se va a tener que aplicar el teorema central del límite, ¿ya? De esa forma nos vamos a ubicar. ¿Correcto? Muy bien. Se unen 100 tuberías de manera independiente. ¿Correcto? Queremos evaluar la probabilidad que al unir todas ellas se complete un recorrido superior a 1025 metros. ¿De acuerdo? Entonces, elementos. ¿Quién es la variable aleatoria acá? Es la longitud de cada tubería. ¿Correcto? Perfecto. ¿Cuáles son sus características? Media y varianza. ¿Se tiene alguna distribución de probabilidad asociada a esa variable? No. Es desconocido. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Qué significa eso? Que siempre me van a dar problemas en que tenga que aplicar el teorema central del límite allá y deducir entonces que los problemas no van a tener que mencionar a la distribución para poder reconocerlos. Sí y no. ¿De acuerdo? No necesariamente. ¿Eh? Este es un caso en el cual no se proporciona la función de probabilidad. En otros casos sí te lo pueden dar, pero la dificultad está en querer encontrar, por ejemplo, para que se entienda, suma 100 variables gamma y te vas a dar cuenta que hay un problema ahí. No podríamos de repente, a menos que, claro, tengamos los criterios más avanzados para poder deducir su función de probabilidad. Pero el hecho de que sea 100, la estadística nos dice, no te preocupes ni te estreses. No es necesario que encuentres la distribución perfecta. Simplemente condúcelo de manera aproximada a una situación normal y te da una salida práctica y satisfactoria. ¿Correcto? Muy bien, ya entonces hay que pensar de ese modo para este tipo de problemas. Ahora acá, fíjense, ahí están los detalles. Correcto, ¿ya? Fíjense, ahí está nuestra variable aleatoria, iésima, porque son 100 de ellos. Cada una de ellas está distribuida idénticamente, con la misma media y la misma varianza. Y la longitud total no es sino una amalgama, una suma de variables aleatorias. ¿Correcto? Entonces, nosotros, para poder justificar, no se olviden, jovencitos, es muy importante. Tú vas a decir así, ¿no? Dado de que se tiene 100 elementos, 100 variables aleatorias como suma, e invocas el teorema, y entonces dirás, por teorema central del límite, se tiene que la distribución de la media, correcto, es una normal con estas características. ¿De acuerdo? Ahí aparece, bueno, según la notación de este autor, es mu, y por otro lado aparece sigma. Recuerden que si lo elevas al cuadrado es la varianza. ¿Ya? Ahí está. Correcto. ¿De acuerdo? Finalmente, la evaluación de ese suceso se formula del siguiente modo, ¿no? Probabilidad que la longitud total de la tubería, que es lo que está pidiendo, sea mayor que 1025 metros. Si tú quieres, también lo podrías evaluar de manera directa, calculando la media de esa longitud total y la varianza de la longitud total. Una alternativa es más bien explicarlo como promedio, como se ve a continuación. Aquí está el promedio. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Y ese promedio, una vez más, o total, como gustes, tienes que estandarizarlo. Al estandarizarlo, ya sabemos cuál es el camino que nos espera, ¿no? Dirigirnos a la tabla de la distribución normal. Pero para entrar en ella, hay que considerar probabilidades acumuladas con la relación menor o menor igual que. Correcto. Ahí está. Finalmente obtenemos la probabilidad. ¿De acuerdo? Voy a hacer un considerando, ¿ya? Y solamente para ver nada más hasta qué punto afecta o no afecta algunos elementos del problema. Supongan que estas tuberías sí tienen distribución de probabilidad. Y voy a poner cualquiera. Y voy a decir así. XY se distribuye como una exponencial. ¿Correcto? Con parámetro beta. Por favor, solamente estoy haciendo una ilustración nada más. Estoy tratando de poner alguna función, no porque sea la mejor o represente la longitud. No. Simplemente una función y ver si genera consecuencias o no, ¿ya? De acuerdo. Según el problema me ha dado la media, ¿ve? Y me ha dado la varianza. Claro, si yo soy prudente, trataría de verificar, pues, si efectivamente, ¿no? Con una expresión así, obtengo esta media y obtengo esta varianza. ¿De acuerdo? Si tengo posibilidad de poder corroborar, como se dice. Correcto. Notarán que, según el enunciado que estamos tomando prestado, por ningún lado se especifica cómo es beta. ¿Correcto? Así, tal como está, bueno, no me queda más que confiar en que la media y la varianza están especificadas de ese modo, ¿no es cierto? Correcto. Pero si a mí me dieran que beta es igual a una cantidad conocida, o sea, si beta me dicen por acá, beta es igual a 5, y suponiendo de que esto representa la tasa media, veo que 5 no es igual a 10, pues habría un lapsus, ¿no? ¿No es cierto? ¿A quién le creo? ¿Le creo a la distribución o le creo al valor que me han dado? Tendría que darle crédito a la función, porque estoy viendo que a partir de ella se deduce, pues, ¿de acuerdo? A menos que el beta, claro, haya sido también mal formulado, ¿no? En fin, ¿de acuerdo? Correcto. Casos así, jovencitos, no se van a presentar, simplemente es un comentario, pero sí se van a presentar de este modo, ¿ve? Te van a dar la función, así, no te van a dar esto, y te van a decir, a partir de una población exponencial se obtienen 100 elementos. Listo. Evalúa la probabilidad de este suceso. Eso sí va a ser lo práctico. ¿Qué harás entonces en una situación así? Igual vas a invocar el teorema central del límite. Pero antes de poder proceder a la evaluación, a la transformación, tendrás tú que encontrar el valor esperado, o sea, la media de estas 100 variables, ¿correcto? Exponenciales. Eso es lo que vas a tener que encontrar. Y también su varianza. ¿De acuerdo? Listo. Esa es la tarea de hoy. ¿Ya? Eso corresponde al otro caso de problemas. De eso sí ten la plena seguridad que seguramente vas a lidiar con más de uno de ellos. Así. ¿De acuerdo? Exponencial, que viene de una gama o que viene de repente de alguna distribución en particular. Correcto. Pero estás en un problema de suma de variables. Ahora, a ver si hemos entendido, ¿ya? Si hemos entendido. Que ya no sea exponencial, ya no es exponencial. Vamos a borrar esto. Correcto, ¿ya? Muy bien. Y me dice más bien el enunciado que los 100 elementos viene de una distribución normal. Media mu conocida y varianza sigma cuadrado
también conocido, y de ahí se extrae 100 elementos. Encuentra el valor esperado, encuentra su varianza y evalúa esta probabilidad. Ahora, pregunta para todos. Respondan, jóvenes. ¿Tengo que invocar el teorema central del límite obligado, sí o no? Alex Mamani, ¿se encuentra? Alex. No está. Núñez Soto, ¿se encuentra? Recuerden, jovencitos, que estoy tomando nota. Brian Mamani, ¿se encuentra? Sí, profesor, presente. Sí. Una pregunta bastante sencilla, Brian, no se estresen. Ya hemos puesto este escenario, correcto, ahora es normal. Se supone que para poder sumar y evaluar esta probabilidad de suma, tengo que calcular la esperanza matemática de la suma, su varianza, y por lo tanto entonces requiero una distribución de probabilidad. ¿Debería invocar al teorema central del límite, sí o no? Sí. Ya, bueno, su punto de vista es respetable, eso, correcto. A ver, otra opinión. Eric Rojas, ¿se encuentra? Eric Rojas. No está. Morán Yaranga, ¿se encuentra? Morán Yaranga, no está tampoco. Grandes Carvajal, ¿se encuentra? Recuerden, jovencitos, que voy a confirmar la asistencia. Sí, profesor. Grandes Carvajal. Ah, ya, ok. La misma pregunta. La misma pregunta. ¿El valor medio? ¿Debemos invocar el teorema central del límite, sí o no? Yo creo que sí también. Ya, listo, jóvenes. Ya, jovencitos. Listo, suficiente con eso, ¿no? No invocamos. Hay que invocar simplemente propiedad aditiva en esa jerarquía, en ese orden. ¿Por qué? Porque conoces la distribución de probabilidad de la normal totalmente especificada, y así sumaras x1 más x2 nada más, estarías invocando la propiedad aditiva. Si sumas 10, propiedad aditiva. Si sumas 100, propiedad aditiva. Eso es lo que prevalece antes que el teorema. ¿De acuerdo? Mira el teorema central del límite, así como en nuestra aula veías el extintor atrás, ¿te acuerdas? Úsese en caso de emergencia. ¿De acuerdo? Cuando no conozcas la distribución de la población, o sea, la distribución original, o tengas una distribución de probabilidad complicada, ¿no es cierto? Tóxica, así como se dice, y que no me ayuda mucho como para poder modelizar a la nueva variable suma. En esos casos, claro, si tuvieras una gran suma de términos de variables aleatorias, el teorema central es el que prevalece. ¿Ya? Listo, jovencitos. Esa es la explicación para esta parte. Correcto, ¿ya? Es bastante sencillo esta parte, ¿ya? No tiene nada de complicado. Recuerda que este teorema es el umbral, ¿eh?, para otro tema que viene a ser el de distribuciones muestrales. ¿De acuerdo? Estamos ya prácticamente en ese camino, ¿no? Correcto. Muy bien. Retomando un poquito la distribución gamma, ¿ya? La distribución gamma es una distribución especial. Habíamos dicho más amplia que la exponencial. Recuerden que su dificultad
está, bueno, quizá para nosotros no, pero para otras áreas del saber es también importante aplicar la distribución gamma, pero les resulta a veces muy complicado por la parte de evaluación, ¿no? De probabilidades. De ahí que una salida sea que si su parámetro de forma se asocia a los eventos de Poisson, podamos encontrarlo a través de la relación que se presenta al pie de la lámina. Totalmente sencilla. Probabilidades poissonianas finalmente son las que vamos a evaluar en nuestra tablita de probabilidades, ¿no? Correcto. Aquí se ofrece una especie de comentario, es muy interesante esto que hace el autor, respecto a las denominaciones. ¿Por qué? Porque hay buena parte de los problemas que utilizan una jerga, y si esa jerga no la manejamos bien, nos desubicamos. Hasta el más tigre patina ahí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el parámetro de escala, cuando denominan así los problemas, se refiere a la dispersión, ¿de acuerdo? El parámetro de forma no es parámetro de localización ni parámetro de escala. Es la forma, pero su nombre lo está diciendo, es la forma, ¿ya? Como el caso de la distribución gamma. Miren acá. Aquí está, miren acá. Él está diciendo de forma, se refiere al alfa. Correcto. Y beta es el parámetro de escala, ¿ve? Correcto. Entonces aquí se está dando la interpretación, ¿ve? Correcto. ¿Ya? Muy bien, ahí está la escala. Y si en alguna otra distribución mencionara la palabra localización, aunque también es deducible, ¿eh? Correcto. Por ejemplo, la distribución normal, el mu, ¿qué cosa es? Es un parámetro de localización, ¿ve? Ahí te lo está diciendo, ¿ve? Correcto. Y sigma cuadrado, ¿qué cosa vendría a ser? Un parámetro de escala, ¿ve? Porque es la varianza, pues, ¿no? Es la varianza. ¿Ya? Entonces va a ayudar bastante esto para poder entender la jerga, ¿ya? Correcto. Muy bien, sigamos por acá. Recuerda que la distribución gamma también tiene dos versiones, ¿eh? Muy similar a lo que vimos en el caso de la distribución exponencial, solo que más elaborada, pues, ¿sí? No te olvides, las confusiones, ¿dónde están? Cuando se invoca las características. Entonces, una primera versión, como la que estamos viendo acá, tiene que tener una media y una varianza bastante específica, ¿no? Que es la que se indica acá. Pero cuando la versión cambia, oye, ¿qué es eso de versión cambia? Cuando el beta aparece en la parte inferior y aquí en exponencial dice más bien x sobre beta, ya te estarás acordando y relacionándolo con la distribución exponencial, obviamente las características también tienen que reacomodarse, pues, ¿no? Si eso no te dice nada, caballero, encuentra el valor esperado y la varianza por definición y tómate tu tiempo ahí integrando, ¿de acuerdo? Para poder verificar. Correcto. Yo de una manera mucho más práctica simplemente les menciono, ¿no? Que van a corroborar lo siguiente. Van a corroborar ustedes que para la segunda versión es alfa beta y la varianza será alfa beta cuadrado, pues, de una manera mucho más sencilla, ¿ya? Correcto. La distribución gamma también tiene una propiedad denominada aditiva, que es la que aparece ahí en el enunciado. Correcto. Esto es como para decir, ha pasado un tiempo en el cual no has observado, por ejemplo, todos los eventos de Poisson. ¿Correcto? ¿Y cuál sería la probabilidad de que tengas que observar un tiempo adicional? ¿Correcto? Hasta que, tratándose de eventos como fallos, que el equipo deje de funcionar. ¿De acuerdo? Pueden ser 2 fallos, pueden ser 3 fallos, 4 fallos. Y obviamente, cuando se cumple la totalidad de fallos, el activo, la máquina, el dispositivo, obviamente ya no es operable. ¿De acuerdo? Entonces, nos estamos dando cuenta que estamos sumando como trechos de intervalo de tiempo. Cada tiempo puede estar modelizado por una variable gamma. El tiempo siguiente, el intervalo siguiente, por otra variable gamma, y así sucesivamente. Y estar interesados luego en el tiempo total. ¿Correcto? A eso se refiere esta propiedad. ¿Ya? Correcto, entonces ya se llama propiedad aditiva.
Correcto. Ahí está nuestra segunda versión, la que comentábamos. Ahí están sus características, fíjense. Una vez más, esas características habrá que incorporarlas a nuestro formulario, ¿no? Para tenerlas ahí en cuenta. Un par de leídas y ya se nos va a quedar. ¿De acuerdo? Correcto. Y luego aquí, más o menos el tenor de algunos problemas, ¿ya? Aquí. Hay problemitas que hacen mención a una palabra que se conoce como la frecuencia de, y claro, no lo dicen, yo lo voy a agregar, frecuencia de ocurrencias o frecuencia de fallos, que si no lo asociamos a, obviamente, algo que se supone que tiene que ser conocido, nos vamos a desubicar, ¿ya? Entonces, aquí el tenor. La distribución gamma se emplea, por ejemplo, para representar el tiempo aleatorio de falla de un sistema que falla solo si de manera exacta los componentes fallan y la falla de cada componente ocurre a una frecuencia constante. Esto de frecuencia constante, este último, una vez más, eso lo relacionamos con lo que se conoce como la tasa de fallos, ¿ya? Eso es lo que me quiere decir esta última parte. Eso es lo que me quiere decir. Por ejemplo, me está diciendo que es lambda. Y lambda es igual a 1 sobre beta. ¿De acuerdo? Correcto. Cuando me habla que el sistema, ¿no? Dice, falla solo si de manera exacta los componentes fallan. No especifica, claro, cuántos, pero se deduce y se entiende que deben ser varios de ellos. ¿No es cierto? Quizá en el peor de los casos, todos ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Se lo interpreta como los eventos de Poisson. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Entonces podemos estar viendo que la manera como lo describe, o sea, el tenor, está aludiendo a una variable tipo gamma. ¿De acuerdo? Correcto. Esos son algunos detalles que hay que identificar en los problemas, ¿sí? Correcto, ahora por acá. Muy bien. Este es un ejemplo clásico. Les voy a puntualizar muchas veces cuáles son nuestras limitaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve? Supóngase que cierta pieza metálica se romperá después de sufrir 2 ciclos de esfuerzo. Ya hasta ahí no hay que pensar mucho. Y eso de que cierta pieza metálica se romperá después de sufrir 2 ciclos de esfuerzo son los muy conocidos como eventos de Poisson. Son 2 en particular, ¿ya? No es uno. Correcto. Si estos ciclos ocurren de manera independiente, ojo, los eventos de Poisson ocurren de manera independiente. Un elemento más para poder refrendarlo, ¿no? A una frecuencia promedio de 2 por cada 100 horas. Esta información de 2 por cada 100 horas es la tasa media de una Poisson, pues. Te está escribiendo, mira, ¿ya? Me piden obtener la probabilidad de que el intervalo de tiempo, a tiempo que transcurre, se encuentre hasta que ocurre el segundo ciclo. Ojo, miren el tenor que el autor hace, hasta que cumple el evento dado, que era lo que nosotros comentamos y que vamos a tomarlo de esa forma, ¿de acuerdo? Hasta el evento, ¿eh? Correcto. Casos, menos de 200 horas, dentro de una desviación estándar del tiempo promedio y otra a más de 2 desviaciones estándar por encima de la media. ¿De acuerdo? Lo que vamos a tener que hacer es, no se olviden, siempre definir nuestra variable aleatoria, ¿correcto? Indicar que la frecuencia promedio por hora, como ya se especificó, es la tasa de fallos, que es constante, ¿correcto? Y luego, a continuación, especificar la distribución de probabilidad. Notarán que aquí en este enunciado, por ninguna parte de estas líneas, dice que la distribución es gamma. No lo dice. Ese es un típico problema con el cual vamos a lidiar. No lo va a decir. Si ustedes con sus conocimientos leen el tenor, lo primero que van a decir, aquí hay una Poisson. Y van a querer resolverlo con la Poisson. ¿De acuerdo?
¿correcto? Pero no olviden, primero ustedes modelicen a la variable de estudio. Si esa variable de estudio tiene afines con alguna otra distribución, se supone que invocaremos la equivalencia más que todo como una situación práctica, ¿no? Correcto. Pero eso no cambia, pues eso no significa que la Poisson modeliza a la variable tiempo, ¿cierto? La Poisson es discreta, el tiempo es continuo. Entonces prevalece la distribución que modeliza a la variable correspondiente, en este caso a la variable continua. Correcto. Listo, entonces. Menos de 200 horas, se interpreta bien eso. Aquí está bien. Miren lo que hace aquí el autor. Propone la integral, ¿no es cierto? Porque identificó que era una gamma. Y a continuación dice, bueno, esa integral, por las equivalencias, la podemos evaluar desde el punto de vista de una Poisson, obviamente modificada en su parámetro. ¿Correcto? Y evaluamos la probabilidad. Correcto. En la parte B, dentro de una desviación estándar del tiempo promedio, ese tenor que está acá toma como eje o referencia a la media poblacional. Y la desviación estándar tanto a la izquierda como a la derecha, o sea, desvíos. Y eso se interpreta así de probabilidad de que X, correcto, sea mayor que mu menos sigma y sea menor que mu más sigma, o sea, un entorno. ¿Qué requiere esta formulación? Que definamos o encontremos primero la media y luego la desviación estándar. Para hacer eso, ¿qué podríamos haber hecho? Bueno, recurrir a sus características, como en este caso aquí. Si es que el modelo, claro, si es que el modelo que prevalece es esta versión. Si no es así, vemos la versión anterior e invocamos sus características. ¿De acuerdo? Correcto, ¿no? Muy bien, ahí está. Correcto. Una vez más aquí el autor hace la propuesta de la evaluación, correcto, planteándola con las integrales, ¿de acuerdo? Pero inmediatamente después invoca la propiedad de equivalencia. Correcto. Muy bien, es mucho más simple. Y finalmente haya la probabilidad. ¿De acuerdo? Y para la parte C, que era probabilidad, como indica aquí el enunciado, a más de 2 desviaciones estándar por encima de la media. Esas son las proposiciones comunes que se suele plantear en esta parte de distribuciones de probabilidad y también, como vamos a ver después, en distribuciones muestrales. Aquí está bien. Identifiquemos el suceso. Una vez identificado el suceso, obviamente evalúa la media y la desviación estándar y luego la probabilidad de ese valor. ¿Correcto? Que cómo lo voy a calcular, ya te dio ilustraciones en la parte anterior. Si quieres o deseas, integra, o si no, su equivalencia con la distribución de Poisson. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque alfa es una cantidad entera, alfa es igual a 2, y por eso que nos permitimos justificar o invocar esta equivalencia, ¿no? De una distribución de Poisson, o sea, modificada en su lambda, para equipararlo con la integral de una gamma. Correcto, ¿no? Hasta acá, jovencitos, ¿alguna consulta que deseen hacer? Ok, listo. Fíjense, esta parte que viene de modelamiento, lo único que busca es tengas la fórmula, el modelo, para que lo apliques, siempre y cuando se justifique, claro, ¿no? Y lo hagas así. Por lo tanto, nuestra dificultad va a ser justo en ese tema, y lo que esta lámina quiere ofrecer es alternativas. Es posible que queramos nosotros evaluar alguna probabilidad en particular, ¿correcto? Y seguramente encontrar alguna dificultad. Nos está dando una salida, ¿ya? Por ejemplo, el corolario que viene a continuación. La variable aleatoria W, que es igual a 2 beta z, tiene distribución chi cuadrado.
inmediatamente vamos a ver qué es la distribución chi cuadrado. Simplemente para decir, tiene una distribución especificada con ese nombre, ¿eh? Con 2R grados de libertad. Entonces, para poder, por ejemplo, evaluar probabilidades, podemos asociar, siempre y cuando, claro, no se justifique, una distribución con otra. ¿Por qué? Porque muchas veces con la distribución original, la carga operacional resulta ser pesada. Se puede hacer, pero nos va a sustraer tiempo. De ahí entonces que se propongan alternativas, o sea, otras distribuciones aproximadas, como distribuciones amigables, que te van a permitir encontrar o evaluar la probabilidad, pero no de manera exacta, sino de manera aproximada. Y para casos de toma de decisiones, totalmente satisfactoria. ¿Ya? A eso va este enunciado, jovencitos. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces hay que tenerlo con bastante, como se dice, como un referente alternativo, si encontráramos alguna dificultad para poder evaluar alguna probabilidad en particular. ¿Ya? Todo está referida al caso, por ejemplo, de la exponencial, la distribución gamma y su relación con la distribución chi cuadrado, que lo vamos a volver a ver otra vez, ¿de acuerdo? A eso se refiere estos enunciados, ¿sí? Muy bien. Ahora el caso de la distribución especial chi cuadrado. Este es un tema que corresponde ya, o sea, a partir de acá, a la cuarta práctica. El temario para la tercera práctica, recuerden, variables aleatorias, distribuciones de probabilidad de tipo discreto, distribuciones de probabilidad de tipo continuo. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué parte del continuo podríamos decir? Si consideramos el teorema central del límite, ¿no es cierto? Este también está incluido. ¿De acuerdo? Recuerden que la distribución gamma también es una distribución continua, o sea, también forma parte del temario. Correcto. A partir de distribución chi cuadrado y los temas que vienen constituyen ser temas para la cuarta práctica. ¿Ya? Correcto. Entonces, esta es una distribución especial. ¿Bien? Su configuración, como ustedes ven, o sea, su función de probabilidad es mucho más elaborado. Pueden ver ahí ustedes que también aparece la función gamma. ¿De acuerdo? Con argumento n medios. El n que aparece ahí en la distribución resulta ser el parámetro, ¿correcto?, de la distribución de probabilidad chi cuadrado. Correcto. Y pueden ver también ustedes acá, al pie, la vinculación que tiene con otras distribuciones, ¿no? Una chi cuadrado con 2 grados de libertad es igual a una gamma, ¿no?, con estos valores. Y es igual también a un exponencial con este parámetro. Correcto. Esta función de probabilidad, si nos tomáramos la molestia en encontrar sus características por definición, finalmente demostraríamos que la media no es sino igual a su parámetro, n, y su varianza es igual a 2 veces n. Totalmente fácil de recordar. No hay necesidad ya de estar memorizando. ¿Correcto? Es la más simple, entre otras características que hemos visto. Correcto. Aquí un pequeño comentario, ¿eh? Una distribución chi cuadrado es una distribución asimétrica, como la que ustedes están viendo aquí al pie, en la representación geométrica de la distribución. Correcto. Entonces, aquí una vez más, si tú tuvieras tu distribución empírica, tu histograma, o de repente tu polígono de frecuencias, y este polígono o histograma, su horizonte, discurre de tal forma que al superponer en ella la distribución chi cuadrado, correcto, y la describiera, entonces tú podrías estar pensando de que la distribución chi cuadrado modeliza a tu distribución empírica. ¿Correcto? Este sería el criterio más elemental y simple, obviamente no perfecto, claro. ¿Correcto? Pero constituye ser un inicio para lo que es la modelación.
Con esto, ¿qué cosa quiero comentarte? Que puedes aplicar la distribución chi cuadrado como si fuera un modelo más en tu repertorio para poder representar o describir una distribución empírica. ¿Ya? Esto se dice que es por definición. ¿De acuerdo? De hecho, de que problemas aparte de ello se pueden configurar de tal modo ya en estructuras o funciones. Con mayor razón, si tuviéramos que aplicar la chi cuadrado, diríamos, ya, para ese tipo de casos de funciones, de transformaciones, si es viable, estaríamos diciendo entonces que la aplicación de la chi cuadrado también es por definición. Entonces, ¿qué es eso de por definición? Recurrir a la manera como se define una chi cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es una forma de aplicación. ¿Ya? Vamos a entenderlo más a medida que comentemos más al respecto. Y una segunda aplicación está en el campo de la teoría del muestreo. Ese ya es un temita aparte. La distribución chi cuadrado es útil para modelizar a la función de la varianza muestral. ¿Por qué? Porque la varianza muestral, como vamos a ver más adelante, se comporta como variable aleatoria. ¿Correcto? Y es muy importante modelizarla para efectos de evaluación probabilística. ¿Correcto? Entonces, con este comentario, lo único que trato es de que ustedes entiendan que, así como la chi cuadrado, la distribución T, que vamos a ver después, o la distribución F de Fischer-Snellius, se pueden aplicar de acuerdo a cómo estas distribuciones se conciben, o sea, se definen. ¿De acuerdo? Y otro es verlo ya como una herramienta, correcto, como un artilugio modelativo para ciertos estadísticos en particular. ¿Ya? Correcto. Si observamos acá los teoremas, en los teoremas se puede ver claramente las propiedades de esta distribución. Si se tiene una sucesión de variables aleatorias, todas ellas comportándose de manera independiente, y donde cada una de ellas tiene una propia distribución chi cuadrado, o sea, es una distribución chi cuadrado con grados de libertad muy específicos, ¿de acuerdo? Entonces, la suma de todas esas variables será otra chi cuadrado, y donde los grados de libertad de tal variable no viene a ser sino la suma de los grados de libertad marginales. ¿Correcto? Entonces, eso se conoce como propiedad aditiva. ¿Ya? Correcto. Y ahora, el siguiente. Una variable normal, ¿correcto? Estándar. Si lo elevas al cuadrado, o sea, si lo transformas, me está queriendo decir este teorema que se convierte en una variable chi cuadrado con un grado de libertad. Y ahora la generalidad. Tienes una sucesión de variables, todas ellas, como indica acá las siglas, las iniciales, dice independiente, idénticamente distribuidas, ¿correcto? O sea, todos tienen la misma media, la misma varianza, o por qué no decir, pues, las mismas características de donde fueron obtenidas, ¿no? Entonces, la suma de cuadrados de todas estas variables, ¿correcto?, tendrá una distribución chi cuadrado con k grados de libertad, si es que k representa el número de variables aleatorias que participan. Jovencitos, por favor, presten atención. Esto es lo que define a la variable chi cuadrado. ¿Correcto? No lo tengas de manera ahí pintado. Tiene mucha aplicación. Los problemas que se aplican por definición invocan este teorema. Tienes que tenerlo como si fuera una herramienta a la mano. ¿De acuerdo? Para poder justificar, una vez más, la resolución de algún problema que demande esta distribución o variable aleatoria. ¿Ya? Correcto. Aquí, jovencitos, aquí, la ilustración. Este es un problema
extraído del libro de Máximo Mitak. El título de la obra es Inferencia Estadística. ¿Ya? Para aquellos que van a llevar un curso como Estadística Aplicada, correcto, ya desde ahora les recomiendo ese texto, ese libro. No es un libro con solucionario, correcto, pero sí tiene muchos ejemplos resueltos e ilustra bastante. Este es uno de ellos. ¿Ya? Correcto. ¿A qué se refiere este tenor? Fíjense aquí el tenor. Se elige un punto y en el espacio. Eso se interpreta como se elige un punto aleatorio o con la misma probabilidad. ¿Correcto? De forma que sus tres coordenadas sean variables aleatorias independientes con distribución normal de parámetros, ¿correcto? Media cero y variancia unitaria. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el cuadrado de la distancia de dicho punto al origen sea menor que 6,25? Para todos, pregunta, ¿quién es la variable aleatoria? Respondan, jóvenes. Chávez Grados, ¿se encuentra? Presente. Chávez Grados. Sí. Sí, una pregunta bien simple nada más. ¿Quién es la variable aleatoria en este problema? La distancia. O bueno, el cuadrado de la distancia al dicho punto. ¿Puede levantar un poquito su volumen? Hablar en voz alta. Ya, el cuadrado de la distancia de dicho punto al origen. Ya, bueno, su punto de vista. A ver, otra opinión por acá. Katy Cruzat, ¿se encuentra? Katy Cruzat, ¿se encuentra? Está. Rivera Pérez, ¿se encuentra? Tampoco. Cárdenas Chipana, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver. Yo diría que son las tres coordenadas. Ya. Gracias por participar. Bien. Jovencitos, primero en todo problema, siempre hay que atenerse a lo que se evidencia o se indica en el problema. ¿Ya? Si hay alguna deducción a partir de ello, claro, buena hora. El problema comienza mencionando la elección de un punto. Recuerden, aleatorio o con igual probabilidad se interpreta así en el espacio. De forma que sus tres coordenadas sean variables aleatorias independientes. Definitivamente, aquí se nos plantea un problema en el cual, inicialmente, claro, no hay una, sino hay tres variables aleatorias. Y esas variables aleatorias describen el comportamiento, ¿no?, de las coordenadas del punto elegido. Correcto. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el cuadrado de la distancia de dicho punto al origen sea menor a esta cantidad? Correcto. Entonces comenzamos así, ¿eh?, tal como señala aquí el autor. Las coordenadas del punto elegido, que están siendo en este caso descritas por x1, x2 y x3, son variables aleatorias y con la distribución normal especificada. ¿De acuerdo? Hasta ahí es lo que dice el problema. ¿De acuerdo? Si tú gustas, podrías haber puesto x1, x2 y x3 son variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, ¿no? Así como se indicó atrás, láminas atrás, ¿ya? ¿De acuerdo? Y ahora tú especificas, ¿no? Hagamos esto de acá. Correcto, una línea por acá, otra línea por acá, así, y así. Y por acá pondremos nuestro puntito, pues, por acá. ¿De acuerdo? A partir de aquí, trazamos por acá así, listo. Listo. Y ahí está nuestro puntito, ¿no? Aquí están las coordenadas, ¿no? Esas son las variables aleatorias. Si le diéramos valores, estaríamos hablando de la coordenada de ese puntito. Correcto. Ahí está tu x1,
está tu x2 y por acá está pues el x3, ¿no? Correcto. Eso es lo que quiere describir, ¿ya? Si tú te fijas, de hecho que las coordenadas tienen un comportamiento aleatorio, no porque yo lo diga o tú lo digas, lo dice el problema. ¿De acuerdo? Pero desde el momento en que el tenor de la pregunta se refiere al cuadrado de la distancia de dicho punto al origen, ahí está el origen, eso significa que bajo ese concepto que nosotros sabemos es la manera como se define la distancia en el espacio. ¿Recuerda? Distancia en el espacio es igual raíz, ¿no es cierto? Pones ahí x1, x2 más x3 cuadrado, ¿no es cierto? Eso ya lo tenemos como saberes previos. Eso significa entonces que el comportamiento de la distancia también resulta ser aleatorio. ¿De acuerdo? Es aleatorio. ¿Cómo identificamos su distribución de probabilidad? Allá las referencias están en cada una de las variables, de las 3 variables, y eso nos va a ayudar a modelizar a la distancia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Invocamos acá, como dice el autor, acá. La distancia al cuadrado del punto al origen se define en esta forma. Pero sabiendo de que cada una de las variables es una normal estándar, entonces invocamos la definición de la variable h cuadrado. La suma de estas 3 variables, que particularmente cada una de ellas sería un h cuadrado con un grado de libertad. La suma de las 3 por propiedad aditiva debe ser un h cuadrado con 3 grados de libertad. Eso es lo que el señor aquí está tratando de justificar, ¿no? ¿Correcto? Ya tengo entonces mi herramienta, ya identifiqué la distribución probabilística. Acto seguido entonces, ahora sí, probabilidad que la distancia al cuadrado sea menor a 6,25, ahí está. Ya lo tendré que hacer a partir de esta distribución, ¿no? Voy a tener que integrar, bueno, si gustas, pero mejor recurro a la tabla de la distribución chi cuadrado, ¿ya? Entonces, memoricen esto. Por un lado, se tiene 6,25 y por otro lado se tiene grados de libertad igual a 3. Perfecto. Entonces salgo de acá y me dirijo ¿me oyen? Ok. Manifiéstense, jóvenes. Bueno, aquí hay una tabla de distribución de probabilidades, ya lo he comentado también. Esta tabla, entre otras, es la más completa, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces nos vamos acá a la distribución chi cuadrado. Correcto. Listo, ahí tenemos la distribución chi cuadrado, ¿ya? En la cabecera se puede ahí especificar, correcto, el valor de P, que no viene a ser sino las áreas, ¿de acuerdo? Y por columna o por fila podemos ver los grados de libertad, correcto. Y todo en el interior no vendría a ser sino percentiles chi cuadrado, ¿ya? Correcto. Entonces ahora sí me ayudan. ¿Cuántos grados de libertad eran, jóvenes? ¿Cuántos grados? Y se tiene ahí 3 grados de libertad. ¿Cuánto era el valor? 6, ¿me ayudan? ¿Cuánto era? 25. Correcto. Ubiquemos ese valor. 6,25. Acá está, ¿ve?
casi calza con él. Por lo tanto, entonces, ¿qué probabilidad le debe corresponder a esta D? Así de sencillo, 0,9. Como ustedes habrán podido ver, entonces, no hay necesidad de estar integrando. Que si deseas hacerlo, nadie te impide. ¿De acuerdo? Pero eso sí, recuerda, te va a sustraer tiempo valioso. ¿Ya? Correcto. Otro ejemplo más. Suponte de que no salió 6,25. Supón el valor abajo del problema hubiera sido que sea 6,30. Claro que ya el valor no lo encontramos así de manera puntual o exacta, ¿no? 6,30 estaría entre estos valores. ¿Qué se recomienda entonces? Interpolar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vas a relacionar? Los percentiles, o sea, este otro también, con las probabilidades. ¿De acuerdo? Tu valor va a estar acá, el 6,30, y por acá, entre ellos, va a estar la incógnita. O sea, va a estar ahí la probabilidad que deseas tú encontrar. Relaciona, pues relaciona. Eso se llama interpolar. ¿Ya? Para que lo encuentres de una manera mucho más exacta. Ok, listo, entonces salimos de acá. Y regresamos por acá otra vez. Me dicen, por favor, si se ve. Correcto. Correcto, ¿ya? Correcto, gracias, gracias. Muy bien, entonces, esa es la ilustración de este problemita que hace el autor Máximo Mitak como una aplicación por definición. Recuerden, problemas así, no solamente en el caso del H cuadrado, sino de student o F, vas a tener que invocar la definición para construir la variable. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho acá. Correcto. Muy bien. La otra aplicación, como comentábamos, era verlo desde el punto de vista de distribuciones muestrales. Por ejemplo, esta distribución chi cuadrado es muy útil y a veces hasta necesario para poder evaluar probabilidades que se asocian a la varianza muestral. Algo así, ¿ve? Algo así. Es como si me dijera, ¿no? A ver, ¿usted ha obtenido datos muestrales? Sí. Ya, calcule la probabilidad que la varianza muestral sea menor a este requerimiento. Por ejemplo, le voy a poner S cuadrado sub 0, donde S cuadrado sub 0 es una varianza en particular, como para decir, mira, mi dispositivo de tiempo, de medición, no debe tener más que este valor. De ser así, podría declarar defectuoso el instrumento. Entonces será muy pertinente, importante evaluar este suceso. ¿Cómo evaluamos ese suceso? En teoría, claro, ¿no? Si tú dispones de la función de probabilidad de S cuadrado, si lo vieras así como variable aleatoria y tiene por acá un modelo, tiene así, fácilmente podrías haber encontrado, ¿no? Considerando esto como S cuadrado sub 0, integrarías nada más. Tú dirías, ¿quién es la función? Listo, ya yo mismo soy integro. Integro ahí calculo el área debajo de la curva. ¿De acuerdo? El problema es eso. El problema es que esto que está acá como función así de manera directa no está disponible. Correcto. Entonces, ¿qué hago para poder evaluar este tipo de sucesos? Se recurre a esta transformación. Esa transformación hay que hacer primero. ¿Ya? Y una vez transformada, recién ahora sí puedo garantizar que el comportamiento de esa distribución es una chi cuadrado. Ese es el tema de distribuciones muestrales. Aquí lo único que hacemos, estamos así como en el contexto del tránsito, con una flechita mostrando la dirección nada más, ¿no? Allá en el horizonte, si te toca abordar problemas de distribuciones muestrales, allá esta es la ruta. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos ahí todavía, ¿ya? Estamos tocando
a estas distribuciones especiales, más que todo desde un punto de vista por definición. Correcto. Listo. Y finalmente acá, jovencitos, acá. Como ya les comenté, es bueno tener ahí probabilidades de tu variable, cómo evaluarlas, y qué otras distribuciones equivalentes pueden hacer esa misma tarea. Obviamente, con una pérdida o sacrificio de información que tú vas a tolerar. Que caso contrario, que para ti signifique una pérdida onerosa, allá entonces mejor. Sigue trabajando con tu distribución original. Correcto, ¿eh? Este teorema es extraído del libro de Meyer. Meyer ofrece una alternativa. Supóngase que la variable aleatoria y tiene una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Entonces, para un n suficientemente grande, la variable aleatoria raíz cuadrada de 2i tiene aproximadamente la distribución normal con esta media nueva y varianza unitaria. Eso es lo que quiere decir el problema. Aquí una vez más ya dejo esta parte, una vez más me voy a la tabla, a las tablas. Correcto, aquí está la tabla. Y vean este detalle, jóvenes. La tabla chi cuadrado solamente llega hasta 100 grados de libertad. Y eso no de manera continua. Como ustedes pueden ver, sucesivamente llega hasta 30, 31, 32, llega hasta 40, ¿correcto? Pero de ahí comienza a dar saltos, ¿no? 50, 75, 100 y ya no tenemos más. ¿Qué pasa si es que te encuentras con un problema en donde n es 200? Lo único que seguramente se espera que tú indiques, seguro, vas a decir ahí, profe, no tengo tabla para 200 grados de libertad. ¿Correcto? Eso es lo que vas a hacer para darle una salida. Y no es así, pues. Precisamente cuando tú estés con algunas limitaciones, como en este caso, de tabla de probabilidad, tú tienes que aplicar lo que ya sabes, en este caso, propiedades, correcto, o teoremas para poder salir del apuro. Correcto. Cuando se tiene más de 100 grados de libertad en una distribución chi cuadrado, tú tendrás que aproximar la variable chi cuadrado a la distribución normal. ¿Ya? Tendrás que hacer eso. Correcto. Si estás en un tema de varianza muestral, como el que comentábamos, correcto, o sea, quieres evaluar la probabilidad de este suceso, entonces a él le tendrás que quitar su medio. Correcto, su esperanza matemática. Tendrás que hallar primero eso. Y tendrás que dividirlo entre la varianza del mismo. O sea, la varianza de ese cuadrado. Y aquí, raíz cuadrada. Recién, todo esto es un z. A eso se refiere. O sea, sí hay una salida ahí. Correcto. Una vez que estandarizas, esto es una variable normal estándar que lo puedes encontrar o evaluar en la tabla de su mismo nombre. Correcto, ahí está. Una normal estándar. Correcto, entonces no se olviden. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. No hay justificación que digas, mi tabla no permite, correcto, manejar grados de libertad por encima de 100. Hay salidas para esto. Correcto. Listo. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta? Voy a pasar a asistencia, jovencitos, ¿ya? Porque veo que algunos ya se han retirado, pues. A ver. Vamos a ver. Amaya Abanto se encuentra. Inicialmente no estaba. Bien. Benítez Vázquez se encuentra. Presente, profesor. Ok. Presente. Ok. Voy a llamar los que pasaron asistencia al inicio, ¿ya? ¿De acuerdo? Cárdenas Chipana
¿Se encuentra? Presente, profesor. Ok. Cárdenas Pilco, Patricia. Presente, profesor. Ya, o sea que veo que sí están presentes, pero cuando hago pregunta, nadie contesta. Chávez Grados, ¿se encuentra? Presente. Ya. Checa Poma, Presente. ya. Cruzat Molina. Uy, no está. Bueno, pues no está, ausente. Eustaquio Gaspar, Vanessa. Presente, profesor. A ver, ¿quién dijo presente? Eustaquio. Sí, profesor. Grandes Carvajal, Julio. Presente, profesor. Ok. Mamani Holgado, Alex. Presente, profesor. Ok. Mamani Pizarro, Brian. Presente, profesor. Ya. Presente. Mergosa Cortés. Uy, no está, entonces, bueno, habrá que cambiar su estado, pues, ausente. Morán Yaranga. Presente, profesor. Ya, ok. Núñez Soto, Andy. Presente, profesor. Ok. Ramírez. Ok. Rivera Pérez. No está Rivera Pérez. Uy. Entonces, cambiamos estado. Listo. Rojas Guamán. Presente, profesor. Ok. Rojas Zabaleta. Sánchez Tapia. No vino Sánchez Tapia. Sandoval Quispe. Torrejón Lampas. Presente, profesor. Ya. Sandoval Quispe. ¿Se encuentra? Uy, fuga. No hay. Entonces cambiamos estado, ¿no? Villacorta Landeo. Villacorta. Allá. Él se comunica por el chat nomás, ¿no? Ya. Por favor, arregle eso. Ya. Ok. Listo, jovencitos. Tienen que estar presentes. Respondan cuando uno les consulta, jóvenes. ¿Correcto? Si ustedes no responden, bueno, aquí en la hojita que tengo, simplemente marco ausente. ¿Ya? Ok, jovencitos. Bueno, pues ya no los estreso más. Recuerden, por favor, lean esta parte, no solamente de las láminas, sino de los autores o libros que se han indicado. Tienen libertad si es que encuentran algún otro, mucho mejor todavía, a buena hora. Por favor, me pasan la referencia también. Yo también quiero aprender. ¿Ya? Correcto. Y no olviden entonces el temario, ¿ya? Temario desde variables aleatorias hasta gamma, incluyendo teorema central del límite. Bien, jovencitos, les agradezco su paciencia, jóvenes, ¿ya? Su tolerancia también, y su interés también. Muy bien, lo dejamos ahí, ¿ya? Gracias, jóvenes. Gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense, por favor, y cuiden a la familia también, ¿ya? Gracias. Nos vemos.